paso a nuestra siguiente alumna, que es Itxaso Odriozola Aguirre, que bueno, ha sido alumna del máster en Sexología Sanitaria con perspectiva de género. Ella estudió fisioterapia y se especializó en suelo pélvico y bueno, pues después ha hecho distintas formaciones de posgrado, entre ellas una acerca de fisiosexología. Con esto de la fisiosexología, pues ella se ha quedado maravillada, ¿no? Encantada con todo ese tema. La razón de que se haya apuntado a uno de nuestros másteres es que le llamaba potencialmente la atención la carencia en perspectiva de género y esa manera rígida de entender la sexualidad que hay por parte de las profesionales sanitarias, ¿no? Tanto desde el punto de formación como desde el punto de vista laboral. Su trabajo se llama La sexualidad de mujeres con lesión medular traumática. Y bueno, el tema que yo elegí es la sexualidad en mujeres con lesión medular traumática y hay varias razones detrás. La primera que viene más de una pequeña autocrítica, diría yo, porque yo soy fisioterapeuta, como bien ha dicho María, y participo, ¿no?, en la rehabilitación en distintos procesos de salud, ¿no? Y cuando hablamos de estos procesos de salud que van a requerir una atención mucho más alargada en el tiempo, como por ejemplo puede ser un ictus o como en este caso una lesión medular y en donde intervenimos un montón de profesionales sanitarias y no sanitarias, como pueden ser neurólogos, fisioterapeutas, psicólogas, enfermería, urología y un montón más, yo me preguntaba qué lugar se le da a la sexualidad y a la salud sexual en esta atención, aun sabiendo que como aspecto central del ser humano que es, el bienestar sexual es un aspecto clave en la calidad de vida de las personas y por lo tanto en la salud, ¿no? Además, la lesión medular traumática tiene como cualidad su radicalidad, ¿no? Al final, a raíz de un traumatismo y de un daño en la médula espinal, que la médula espinal es esa estructura nerviosa que va a transmitir información desde el encéfalo al resto del cuerpo y viceversa, así dicho a grosso modo, bueno, supone una alteración en cuanto a la movilidad, a la sensibilidad, pero también bueno, otras muchas funciones, como pueden ser, por ejemplo, según el tipo y el nivel de la lesión, pueden afectar a la respiración, a la continencia y a otras muchísimas más funciones, ¿no? Entonces, supone un cambio bastante radical en la vida, en que rompe totalmente esa normalidad en la mujer, en esa normalidad en cuanto a ella misma, pero también en cuanto a la sociedad. Encima, bueno, sabemos que los casos van a ir en aumento, unido estrechamente al aumento de la expectativa de vida, y por eso creo que es un tema de gran interés científico y social. Y así me planteaba yo mis objetivos, en el que el objetivo principal es el de analizar los cambios que suceden en la sexualidad de las mujeres con lesión medular, analizado desde el aspecto biológico, en donde vamos a encontrar esa mayoría de los estudios, pero también desde la dimensión psicológica y social, para así determinar las necesidades y las demandas que expresan y también esos elementos importantes a tener en cuenta en el abordaje y la atención a su sexualidad. Sigo y quería decir, bueno, que no ha sido ni el objetivo del trabajo y tampoco es posible explicar todas estas experiencias y vivencias de las mujeres en cuanto a su sexualidad con la única identificativa, o sea, con la única etiqueta identificativa de mujer con lesión medular, ¿sí? Porque a veces lo que solemos hacer es, bueno, etiquetar a estas personas y bueno, pues explicar un poquito esto, ¿no? Entonces, he realizado una revisión bibliográfica y los estudios, que la mayoría, como os he ido contando, se han realizado desde la fisiología y la neurofisiología y encima desde un punto de vista muy concreto, la mayoría se han enfocado en la fertilidad. Sí que existen estas mujeres con lesión medular un periodo de amenorrea inicial, es decir, un periodo en donde no hay menstruación, pero al 90% de estas mujeres al cabo de un año se suele restablecer. Es decir, sí que conservan esa capacidad fértil, esa capacidad gestacional y por tanto esa capacidad reproductiva. Además, más tarde aparecieron también otros estudios hablando sobre el orgasmo y la excitación, en donde el 50% de las mujeres afirman
que tienen orgasmos, aunque vayan a necesitar estímulos más largos y más intensos. Y estos últimos años aparecen también, porque estos estudios generalmente se han enfocado únicamente en la fisiología, ¿no? Y han comprendido estas respuestas como algo puramente fisiológico, ¿no? Obviando toda esa parte psicosocial. Pero sí que es verdad que estos últimos años han aparecido estudios que nos hablan ya de los aspectos psicosociales que van a limitar, por ejemplo, en esa respuesta excitatoria o orgásmica, como puede ser, por ejemplo, una pobre autoimagen sexual, el miedo al rechazo, el dolor, espasticidad y otras muchas más. No quisieras dejar sin mencionar que estos estudios también han traído pues, bueno, una información muy, muy valiosa, ¿no? Por ejemplo, el nervio vago es un nervio que no pasa por la médula espinal, ¿no? Y que va desde el tronco encefálico aquí arriba, y vieron que las mujeres con lesión medular que no tenían y no conservan sensibilidad a nivel vaginal, podían tener sensaciones a este nivel a través de la autoestimulación, ¿sí? Por lo que demostraron que el nervio vago, aparte de regular muchísimas funciones autonómicas como pueden ser digestivas, respiratorias, cardíacas y demás, también llegan esas terminaciones nerviosas al cérvix uterino y también a la vagina. Y ya desde hace muchísimos años también se estaba hablando, y desde distintas disciplinas, de la gran oportunidad que nos presenta la neuroplasticidad cerebral, ¿no? Esa capacidad cerebral que nos permite reorganizar y crear nuevas conexiones, ¿no? Que se puede traducir en estos casos en, por ejemplo, crear nuevas zonas erógenas, aumentar esa sensibilidad en las zonas conservadas en estas mujeres, o incluso, superando esos límites somáticos, llegar de alguna manera a sentir, a través de las vivencias antiguas y nuevas, esas zonas que no conservan esa sensibilidad, ¿no? Lo que confiere, ¿no? Pues una gran oportunidad para el redescubrimiento de la sexualidad. ¿Qué pasa? Estos estudios generalmente, bueno, pues tienen un gran sesgo de género, porque tradicionalmente se ha igualado la salud sexual de las mujeres a la salud reproductiva. Y si en los estudios se ha visto que la capacidad reproductiva más o menos al cabo de un año se ve restablecida, afirman que la sexualidad en estas mujeres no se ve afectada, lo cual no es así, y los estudios posteriores ya refutan esto, ¿no? Y también es paradójico que aunque se haya estudiado lo que más, la fertilidad, capacidad reproductiva, esta información no ha llegado a estas mujeres, ¿no? Donde puede haber varias razones por detrás. Por ejemplo, el que no se vea como ideal la maternidad de una persona con diversidad funcional o con otras características físicas, ¿no? O estas mujeres que también perciben el entorno sanitario generalmente como un espacio no respetado y no seguro y no accesible también. Pasando ya a los estudios que más han analizado esos factores psicosociales, muchos hablan sobre la identidad sexual, en donde muchas refieren que pierden esa feminidad, ¿no? Esta pérdida de feminidad está totalmente ligada a las normas de género en cada cultura, ¿sí? Estos estudios se han realizado generalmente en sociedades occidentales, muchos a nivel europeo, a nivel norteamericano, algún estudio también en China, en Oriente Medio también, Turquía, Irán y demás, pero bueno, generalmente en sociedades occidentales ven su feminidad alterada porque pasan a no cumplir de una manera ideal el rol de madre, el rol de esposa y el rol reproductivo, ¿no? Al fin y al cabo. Además, estos estudios también hablan sobre las relaciones íntimas y la sociedad, en donde puede haber muchos cambios a nivel de pareja, que no siempre son negativas, ¿no? Porque muchas veces ven a raíz de actitudes un poco más positivas, como la comunicación abierta, por ejemplo, la comprensión de la nueva situación, ven reforzada ese vínculo emocional y espiritual de la pareja. Pero lo que me gustaría detenerme es en las actitudes negativas que van percibiendo estas mujeres de la sociedad hacia ellas, ¿no? Que las perciben como unas personas totalmente asexuales, con unos cuerpos que no son deseables y no son atractivas. Claro, hay que tener en cuenta
bueno, estas mujeres han crecido en estas mismas sociedades, ¿no? Y que, como quien dice, de un día para otro, bueno, sufren esta lesión, por lo que ellas mismas ya tienen interiorizadas también estas actitudes y estos prejuicios, ¿no? Y ya estos estudios nos revelan que las barreras psicológicas y socioculturales limitan incluso más que la propia lesión física, ¿no? Y esto me parece realmente significativo y que va a ser un aspecto clave en cuanto a la atención a su sexualidad. Vale, y claro, el modelo médico rehabilitador actual perpetúa esta situación, ¿no? Bueno, ven estos cuerpos con lesión medular como unos cuerpos dañados, que no son válidos, en donde van a funcionar diferente a la norma, y entonces esas intervenciones van a ir a conseguir el nivel más cercano a la normalidad. Claro, el problema es que estas mujeres nunca van a conseguir llegar a lo normativo a no ser que cambiemos esas normas, ¿no? Entonces, asentado en los mitos de la sexualidad, en las personas con diversidad funcional, en los mitos del cuerpo perfecto y de la belleza corporal, estas intervenciones se encuentran con un límite, ¿no? Cuando intentan llegar a esa normalidad, pero nunca van a llegar, ¿no? Entonces se quedan sin recursos para la reexploración fuera de esa norma. ¿Qué más? Además, estos estudios pues no tienen en cuenta otras diversidades, otras identidades sexuales, asumen la cis heteronorma, y además faltaba una mirada interseccional, ¿no? En donde, bueno, pues yo no he encontrado apenas estudios que nos hablen de la clase social, por ejemplo, de la raza o de la edad, ¿no? En cómo envejecen estas personas en cuanto a su sexualidad también, ¿no? Y bueno, estos estudios también hablan del cuerpo, ¿no? De los sentimientos y sensaciones obtenidos a partir del cuerpo. Y aquí encontramos dos narrativas totalmente diferentes. Una más tradicional, que nos va a hablar de las dificultades en cuanto a conseguir el placer y sensaciones placenteras a partir del cuerpo. Y estas nos hablan del dolor, de la falta de sensaciones a nivel genital y no genital, de la incomodidad, de la falta de movilidad, de una pobre autoimagen, de la incontinencia, el miedo a esos escapes fecales o de orina. Pero estos últimos años aparecen ya más estudios en el que inciden más en el aspecto más positivo, ¿no? Y me gustaría detenerme aquí, ¿no? Porque esta narrativa comprende esta nueva situación generada como una nueva oportunidad para el desarrollo y el redescubrimiento de una expresión sexual muchísimo más positiva, ¿no? Que nos habla de potenciar esos procesos de búsqueda y del deseo del cuerpo como fuente de placer y creación. Entonces, estamos hablando de una apertura a un universo íntimo infinito, ¿no? A ver. Y que va a ir de la mano de la comprensión de estos constructos sociales de la sexualidad y cómo estos cuerpos y nuestros cuerpos son manejados físicamente, psicológicamente, médicamente, ¿no? Entonces, esto puede generar unos actos de resistencia en donde ven ese espacio y ese lugar para la apertura y para la creación de nuevas experiencias, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, pues eso, pues a partir de lo que hemos comentado antes, ¿no? De las nuevas zonas erógenas, del potencial, o sea, del potenciamiento en las zonas conservadas y demás, ¿no? En fin, que nos hablan de, bueno, experiencias enriquecedoras y de mucho placer. Y que os quería traer aquí un par de testimonios, que a ver si me da tiempo. Sí, ¿no? Yo creo. Os voy a leer una, porque a mí me ha gustado mucho leer un poquito estas experiencias de las mujeres, y una describía así, ¿no? Se siente como un subidón de adrenalina, luego sientes un hormigueo y puede dejarte sin aliento. Es por todo el cuerpo, puede comenzar a sudar frío o enrojecerse o tener los labios temblando. Cuando tengo ese subidón de adrenalina,
comienza en los dedos de mis pies y me sube por la cabeza y ni siquiera puedo sentir los dedos de mis pies. Entonces es realmente extraño, pero es una sensación increíble, increíble. Y nos da un poquito, ¿no?, ese cambio de giro, ¿no? Ese cambio en la narrativa. Y por último, los estudios también hablan de la educación sexual recibida o más bien no recibida por estas mujeres, ¿no? Porque ellas califican esa educación recibida como muy deficiente, insatisfactoria, con mucha falta de formación de las profesionales que las atienden y con una gran falta de sensibilización respecto a la diversidad funcional. Además, en aquellos casos que sí que ha habido una educación sexual, esta es totalmente androcéntrica, falocéntrica y coitocentrista, porque se ha centrado sobre todo en las dificultades de la elección del hombre, y cuando se ha dirigido específicamente a las mujeres, esta se ha realizado desde el punto de vista de la reproducción. Y por último, y esto me parece también importante, muchas veces ellas no saben a dónde o a quién acudir para contar sus necesidades o sus demandas, ¿no? Y los estudios dejan claro que ellas desean información y que la recuperación de una identidad sexual y de la sexualidad es realmente importante para ellas y es prioritario cuando estamos hablando de la adaptación a la nueva condición. Y bueno, entonces en el trabajo, aunque no era el objetivo principal, por lo que tampoco entré muchísimo en los contenidos, bueno, realicé una propuesta en educación sexual en donde bueno, los temas a trabajar serán un poquito aquellos que he ido comentando, como por ejemplo hablar sobre los mitos en sexualidad y las personas con diversidad funcional, sobre los derechos sexuales, en identificar cómo ha cambiado la sexualidad tras la lesión, el trabajo en la imagen corporal, el autoconcepto y la autoestima, también informar sobre la salud reproductiva, ¿no? El crear debate también sobre las maternidades y la diversidad funcional. Como hemos hablado, ¿no? Esas barreras o las dificultades que les permiten obtener placer a través del cuerpo, ¿no? También esos factores hay que tenerlos en cuenta y no hay que menospreciarlos, ¿no? Por lo que hay que aprender bueno, a manejar esos factores más físicos, como pueden ser la continencia, diferentes dispositivos, el dolor. Dejar un espacio también para el autoconocimiento, autoexploración, el trabajo del cuerpo también. Y por último, y lo que os decía que para mí es súper importante y con mis pacientes también y en mi trabajo también, un poquito, ¿no? Ofrecerles esos recursos, ¿no? Abrirles esa puerta para que cuando ellas quieren o están preparadas para traspasarla, sepan a dónde pueden acudir y sepan en dónde tienen esos recursos y esa gente que le va a atender con calidad en temas relacionados con la sexualidad. Y bueno, y ya para finalizar, he ido como una moto, yo creo, en las conclusiones, pues lo que hemos dicho, estudios muy poquitos en mujeres, siempre desde el punto de vista más médico y con muchas limitaciones, ¿no? Falta esa perspectiva de género, esa medida interseccional, mucha desinformación, tanto para las mujeres que tienen esta lesión, pero también en todo el personal sanitario, ¿no? Invisibilizamos estos cuerpos, invisibilizamos a estas mujeres, ¿no? Y lo que les hace perder es autonomía y decisión sobre sus cuerpos, ¿no? Y nos encontramos con una atención sanitaria encima que perpetúa todos estos mitos, estos prejuicios. Entonces estas personas se encuentran que tienen que desafiar continuamente estos discursos y modelos inalcanzables en la sexualidad, ¿no? Y para el futuro, lo que he dicho en la investigación, hacen falta investigaciones con perspectiva de género, esa mirada interseccional y sobre aquellos factores positivos, ¿no? Es lo que falta, esas experiencias y subjetividades que nos hablan de la facilitación del proceso de reconstrucción y creación en sexualidad, desde el placer, de la satisfacción y desde la experimentación. Y sobre todo, abrir esas puertas a la sexualidad en las consultas. Estas mujeres están esperando a que lo hagamos y visibilizar mucho estos cuerpos, otras maneras de funcionar y sobre todo también enmarcarlo dentro de los derechos humanos, ¿no? Que bueno, ahí están, pero que todavía siguen sin llegar a la práctica. Y gracias.